Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, con la grata presencia de nuestro contertulio de todos los viernes, el profesor Daniel Laud. Ya vemos que Yoyo Juárez está, pero activísimo en las redes sociales, el Brujo Leloir, entró María Macei, que estaba, mientras tanto, escuchando todo a través de TuneIn, que es otro mecanismo, efectivamente, TuneIn. Pero yo quiero darle entrada al profesor Daniel Laud, que es, como ustedes saben, economista, doctor en historia, experto en economía austríaca y con quien además tenemos unas tertulias maravillosas sobre la historia de la economía, porque también por la historia entra el conocimiento. Entonces, profesor, sucede que hace poco estaba yo conversando con un amigo y mi amigo estaba muy sorprendido porque, y así lo digo, porque un jesuita como Juan de Mariana, en épocas tan tempranas, había podido ser liberal, ¿ok? Y proponer ideas tan adelantadas a su tiempo, y me imagino que pagar su costo. Entonces yo le dije, mire, yo te tengo la solución. Para aprender de la escuela de Salamanca y Juan de Mariana, nadie mejor que Daniel Laud. Así que, profesor, es todo suyo el micrófono. Ok, bueno, muchísimas gracias, Víctor, y gracias al amigo que gentilmente te hizo esa pregunta, ¿no? Porque eso quiere decir que está preocupado por leer cosas por ahí, ¿no? Y bueno, yo tengo que comentar algunas cosas, ¿no? O sea, efectivamente, los escolásticos no son liberales, ¿no? ¿Okay? Lo que pasa es que sí son la cuna sobre la cual se va a sentar el liberalismo. ¿Okay? Esa es la verdad, ¿no? Y vamos a irnos un poquito más atrás, ¿no? En Italia hay un grupito que era San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia, ¿no? Y ambos son herederos de una tradición de un francés que se llama Pierre de Jean Olivier, ¿okay? Y Pierre de Jean Olivier es el primer escolástico que escribe un tratado de los contratos, ¿no? Y entonces en ese tratado de los contratos él empieza a dudar de que el préstamo de intereses es pecado, ¿okay? Y empieza también a afirmar que las relaciones de contrato son relaciones válidas, porque son relaciones que se dan en la puja entre dos partes, ¿no? Entonces, esa supuesta ambigüedad del Tratado de los Contratos de Olivier afecta a Bernardino de Siena y afecta a Antonino de Florencia, y ambos empiezan a cambiar la visión que tienen los escolásticos acerca de todo el trato que hay con los mercaderes, ¿no? Y hay que añadir otra cosita más, ¿no? Que es que los escolásticos tienen la costumbre de ir a ser los arbitristas, y ese es el nombre que se les va a dar en España, de los líos que se arman entre los comerciantes, ¿okay? Y también de los líos que se arman entre comerciantes y gobierno. Entonces, por eso muchos de los escolásticos se les llaman los arbitristas, ¿okay? Porque eran árbitros en el buen sentido jurídico, solicitando... O sea, los centros de arbitraje y resolución de conflictos. A ellos acudían. Cierto. O sea, desde ese tiempo empiezan a llegar esa tradición de hacer arbitraje, ¿no? Entonces, bueno, algunos de estos árbitros eran para solicitar beneficios de la corona, ¿no? ¿Okay? Y cosas por el estilo. Por eso es que te digo que no son absolutamente liberales, sin embargo son la cuna sobre la cual se va a sentar el liberalismo. ¿Por qué? Porque ellos van a oponerse a la visión que tiene ¿cómo es que se llama? Nicolás, ay Dios mío, se me va a olvidar el apellido, no puede ser. Este nombre hace que Nicolás Maquiavelo, ¿ok? Claro, Nicolás Maquiavelo, porque acuérdate que Nicolás Maquiavelo le otorga al Estado el derecho pleno a hacer lo que le dé la gana,
¿okay? Claro. Entonces ellos empiezan a pensar que eso no es lo cierto, y eso es lo que va a llegar a España, ¿no? O sea, estos profesores que son Antonino de Florencia y Bernardino de Siena van a educar a los primeros escolásticos que van a fundar la famosa Universidad de Salamanca, y van a empezar a difundir este pensamiento en España, ¿no? Y fíjate, lo que está pasando es una cosa muy, XVI, muy, ¿no? muy peculiar. Estamos ¿no? hablando del siglo Francia XVI, ¿no? era... Siglo XVI, ¿no? No, estamos hablando mucho más atrás, siglo XIII en Francia, ¿okay? Siglo XIII. Siglo XIV y XV en Italia, ¿okay? Y ya el siglo XV y XVI en España, ¿no? E incluso hasta el XVII, ¿okay? Entonces, bueno, y lo que te estaban comentando era eso, pues es la transmigración de Francia como centro comercial, de París como centro comercial, a Florencia como centro comercial, y luego a España como centro comercial. ¿Okay? O sea, por eso es que esto se está moviendo desde Francia hasta Italia y después Castilla, ¿no? Y entonces, bueno, en Castilla estos escolásticos empiezan a enseñar lo que después se va a llamar la filosofía natural, ¿ok? Porque ellos proponen que efectivamente el rey tiene que mandar, pero que el derecho de los reyes no es un derecho divino, ¿ok? Sino que es un derecho natural que proviene del pueblo, ¿ok? Entonces, por eso es que se les confunde con liberales, ¿no? Por eso es que Rothbard hace tanta alaraca diciendo que son liberales, pero efectivamente no lo son, ¿ok? No lo son porque todavía no es el tiempo de los liberales. Sin embargo, ellos van a ser los fundadores de esa forma de pensar, porque de hecho esa tradición que viene de Salamanca va a llegar a Escocia, ¿ok? Y va a influir profundamente al iluminismo escocés, ¿no? O sea, que va a influir en Carmichael, en Hutcheson, y después en el famosísimo David Hume y el también famosísimo Adam Smith, ¿ok? Entonces, claro, bueno, en principio, durante mucho tiempo se dijo, ellos tienen un punto de vista. El rey debe mandar, pero no tanto. Ese más o menos, ¿no? Y como árbitros, entonces ellos eran... No te oí la pregunta. No, que en principio ellos dicen, el rey debe mandar, pero no tanto. Y como árbitros establecen, digamos que... Claro. Esa es la visión que tienen, ¿no? Que el rey tiene el derecho de mandar, pero ojo con esto, ¿no? Ese derecho no lo puede llevar a ser un tirano, ¿no? ¿Okay? O sea, él tiene que sopesar mucho su accionar, tiene que actuar dentro de la ley natural, ¿okay? Y por eso es que Rothbard dice que son liberales, porque dice que actúan dentro de la ley natural. Eso no es exactamente cierto, ¿okay? Pero sí está bastante cerca de la realidad, ¿okay? O sea, no es totalmente cierto, pero está bastante cerca de la realidad. Y bueno, fíjate, hay cosas sensacionales, ¿no? ¿Okay? A mí los escolásticos me apasionan, ¿okay? Y me apasionan porque sobre todo desde el ámbito económico, ¿no? Hay un personaje muy curioso que se llama Martín de Azpilcueta, ¿no? Y que lo llaman el Navarro. Azpilcueta, muy joven, ¿okay? Cerca de los 22 años, él escribe un tratado que se llama Tratado del Resolutorio de los Cambios, ¿no? Fíjate, para ese momento, la historia de la economía tiene casi 6.000 años acumulados, ¿no? ¿Okay? Y por primera vez un hombre se da cuenta de que la subida de precios es causa de problemas monetarios, ¿okay? Es más, él lo dice de una manera muy, muy jocosa, porque escribe en castellano antiguo, ¿okay? O sea que todos escriben en lengua vulgar, ¿okay? Incluso Mariana escribe en lengua vulgar, no escriben mucho en latín. Mariana quizás escribe un poquito más en latín que el resto, ¿okay? Pero Azpilcueta dice esto, ¿no? Y te lo voy a decir tal y como lo dice él en el libro, ¿no? ¿Por qué hay suba de precios? Lo dice así, como lo dicen los argentinos. ¿Por qué hay suba de precios en Castilla y no la hay en Francia? ¿Por qué hay suba de precios en Castilla y no la hay en Holanda? Y fíjate, Holanda es parte del Reino de España, ¿no? Sí. ¿Okay? Y entonces él dice, es porque aquí a Castilla han llegado los metales de la América, ¿okay?
Entonces el hombre descubre que el problema de la subida de precios es un problema monetario. O sea, que los precios suben porque hay más dinero, no es porque los especuladores, los comerciantes suben los precios a su antojo, sino porque existe un problema con el exceso de dinero. ¿Okay? Él va a sembrar esa semilla. Uno de los temas más favoritos de los escolásticos es la parte monetaria, y ahí es donde Mariana se va a desplegar, ¿no? Porque Mariana va a llegar a descubrir cuál es la verdadera razón de la subida de precios de España, ¿no? Porque es que en España no es solamente que están llegando los metales de América, ¿okay? Como dice el poema de Quevedo, los metales llegan de América, pero los metales sirven para el final, para pagar la inmensa deuda que estaban adquiriendo los gobernantes españoles, que se parecían mucho a nuestros gobernantes porque recibían aquel flujo de dinero monstruoso como nosotros lo recibimos del petróleo, y al final lo que hacían era endeudarse, ¿okay? Y terminar pagando una deuda monstruosa que nunca ayudó a recuperar jamás a España, ¿no? Y España por eso es que nunca llega a ser uno de los países desarrollados, no le pisa los talones a Francia y mucho menos a Inglaterra, ¿okay? Y tampoco a Holanda, a pesar de que Holanda formaba parte del reino. Y bueno, porque en el fondo, yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes tienen que estudiar la historia de España para darse cuenta de los errores que cometemos todavía los políticos venezolanos, porque nosotros nos parecemos a esos reyes españoles de la Casa Austria y de la Casa Borbón. Somos exactamente iguales. O sea, esos reyes empeñados en tener empresas gubernamentales, ¿okay? Destruyeron la posibilidad de que España llegara a ser un país importante en el ámbito del siglo XVIII y del siglo XIX. Esa es quizá la más cruel enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, Mariana se da cuenta, ¿okay? De que el problema no es solamente la entrada de moneda. Vamos a ir al corte de las noticias, profesor, para entrarle de lleno a Mariana sin interrupción, porque me parece muy, pero muy interesante. Por ahora nos quedamos con que ellos descubren tempranamente, y yo me imagino que no sin peligro, ¿no? Que el rey debía gobernar, pero no tanto. ¡No! Lo otro que descubren es que, bueno, el comercio necesita algún tipo de arbitraje, y el arbitraje no tiene por qué ser regio, que seguramente tardaba más y era mucho más peligroso, ¿ok? Descubrieron, por lo tanto, que podía ser un árbitro experto, ¿ok? Descubren nada más y nada menos que las causas de la inflación es una causa monetaria, y estamos hablando entre el siglo XIII y el siglo XVII. Aquí en Venezuela todavía algunos tienen dudas al respecto. Y finalmente, digamos que hacen... Dígame, profesor. No, se van a sorprender todos cuando comentemos a Mariana, tú vas a ver. Bueno, vamos al corte, oímos las noticias con Argenis Barreto y regresamos con Daniel Laúd, Juan de Mariana y la Escuela de Salamanca. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. El dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, acusó este jueves a Nicolás Maduro de usar políticamente nuestra tragedia para mantenerse a como dé lugar en el poder que usurpa. Confirman 23 casos de COVID-19 entre los refugiados venezolanos en la población de Arauquita, Colombia. Los decesos por coronavirus en Venezuela se elevan a 1.834. En materia internacional, Estados Unidos impuso este jueves 15 de abril sanciones a Rusia por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y castigos relacionados con las acciones rusas en Ucrania y Afganistán. Y en el mundo deportivo, el Real Madrid y el Manchester City clasificaron ayer a la semifinal de la UEFA Champions League. Les habló Argenis Barreto. Continúen con nuestra programación. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica.
democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, oyendo esta maravillosa historia de la economía que tenemos que conocer y de la cual tenemos que sacar muchísimas lecciones, contando con la inmensa suerte de tener siempre los viernes al profesor Daniel Laud, que es profesor de economía, economista, doctor en historia y que es uno de los especialistas más importantes en Venezuela de la economía austríaca. Bueno, profesor, y entonces, cuénteme qué pasó con Juan de Mariana, quién era Juan de Mariana, jesuita al fin, ¿no? Ok, fíjate, vamos a aclarar un puntico más, ¿no? Azpilicueta escribe eso en 1512, ¿ok? O sea, imagínate tú, o sea, que han pasado solamente 20 años desde el descubrimiento de América y ya España está sufriendo de problemas de subida de precios, ¿ok? Y bueno, nuestro historiado, que es Mariana, nace en Talavera de la Reina, ¿okay? Ya en el siglo XVII, ¿okay? Él es quizá el último de los escolásticos, ¿okay? Él no va a estudiar en Salamanca, ¿okay? Él va a estudiar en Ávila, ¿okay? Y va a ser profesor en Ávila, ¿okay? O sea, ese es un dato que Rothbard dice mal, porque Rothbard dice que era profesor en Salamanca, no fue profesor en Salamanca, fue profesor en Ávila, ¿ok? Y hacía esta misma función de árbitro, ¿no? Y ojo que el árbitro lo que significa es resolver los líos entre dos comerciantes que entran en conflicto o ayudar a un comerciante en una gestión con el gobierno, ¿ok? Eso es lo que hacían estos arbitristas, por eso que se les llamaba arbitristas, ¿no? Y los arbitristas eran los monetaristas, perdón, los mercantilistas españoles, pero eran mercantilistas liberales, ¿ok? Así como lo fue Locke, ¿ok? O sea, partidarios de un gobierno fuerte, ¿ok? Pero al mismo tiempo de que ese gobierno no fuese un gobierno tiránico, ¿ok? Entonces, bueno, él efectivamente llega a... es más, Mariana tiene un hándicap un poquito difícil, porque Mariana es hijo natural, ¿no? O sea, no es hijo de un matrimonio legítimo, ¿okay? Entonces eso siempre pesó sobre Mariana, lo hacía sentirse mal, ¿okay? Sin embargo, Mariana, dentro de la orden jesuítica, llega a ser obispo, llega a ser cardenal. Él fue el cardenal de Valencia, ¿no? Por lo cual es también un caso extraño en el jesuitismo, porque los jesuitas normalmente... no les gustan esas cosas. Sí, no aspiran nunca muy lejos, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con ese origen medio oscuro del nacimiento de Mariana, ¿no? ¿Ok? Bueno, él escribe seis ensayos sobre economía, y en uno de ellos sobre economía y sobre filosofía, ¿no? Entonces, en ese ensayo él escribe el famoso ensayo de la acción del rey, ¿ok? Donde él dice que el rey que se porta tiránicamente con su pueblo puede ser asesinado, ¿okay? Y aquella persona que lo asesine puede no tener pecado mortal, ¿okay? Entonces eso es escandalosísimo en la época. Sin embargo, fíjate, Mariana escribe eso en la época de Carlos V, ¿okay? Y en la transición hacia Felipe II, y a él no le hacen nada, ¿okay? O sea, a pesar de que él escribe eso. Sin embargo, bueno, es también la época en la cual a Carlos I de Escocia le van a cortar la cabeza, ¿okay? Y se dice que eso está basado en Mariana, ¿no? Y no hay pruebas efectivas de que Cromwell y su gente haya leído jamás a Mariana, ¿no? ¿Okay? Pero estaba también en es la aire, época en la cual a Enrique IV Enrique IV también le cortan la cabeza. Así es. Perdón, Enrique IV lo asesina, ¿okay? El rey de Francia, y el asesino le preguntan si él leyó el libro de Mariana, y él dice, ¿quién es Mariana? ¿Okay? Porque a Mariana lo quieren involucrar en todo este lío de los asesinatos de reyes, ¿no? Pero bueno, fíjate, eso bueno, pasa en blanco, ¿okay? Y no le hacen nada a Mariana.
intelectual de una época. Porque él dice que sí, claro, claro, no, es que era tradición dentro de la escolástica el oponerse a la tiranía y el proponer incluso el regicidio, ¿okay?, para resolver el problema de la tiranía, ¿okay? O sea, por eso es que ellos son partidarios de lo que se llama el derecho natural, pues, ¿okay? Bueno, entonces fíjate, ya hacia el final de la vida, ¿okay?, Mariana escribe, ¿okay?, un famoso folleto que se llama de la mutación monetaria. Y ahí es donde él descubre efectivamente cuál es el problema de España, ¿no? Entonces él dice que España, que los reyes de España han venido devaluando la moneda, ¿okay?, han venido envileciendo la moneda, y vamos a explicar un poquito eso. O sea, en esta época no hay billetes, ¿no?, ni hay tipo de cambio, ¿no? O sea, que no es que el maravedí, que era la unidad de cuenta española, o el peso español, que era la moneda efectiva, ¿okay?, le bajaban el precio en términos de dólar, ¿okay?, sino que el contenido de oro de la moneda se iba envileciendo, se iba cambiando oro por bronce, ¿okay? Y por eso es que ocurre el famoso incidente de la moneda del vellón, ¿no? Vellón es el nombre que se le da en el castellano antiguo al bronce. Uh-huh. Y bueno, efectivamente la moneda cada vez tiene menos oro y cada vez tiene más cobre, ¿okay?, por lo cual cada día la moneda vale menos, ¿okay? Y ese efecto de que cada día la moneda valga menos es lo que está haciendo que los precios suban exorbitantemente en España, ¿okay? Y Mariana entonces lo escribe en La Mutación, ¿no?, en el tratado de la mutación monetaria, y le atribuye a los reyes esa perversión, ¿okay?, de hacer que la moneda cada vez valga menos, porque ellos son los que están devaluando la moneda. Y entonces los culpa a ellos de la inflación que está viviendo España, ¿okay? Entonces ahí es cuando, ¿okay?, Felipe III, que es el hijo de Felipe II, detiene a Mariana. Mariana tiene ya 83 años, lo detiene y lo pone preso, ¿okay? Y Mariana va a morir en la cárcel, ¿okay? No inmediatamente. Mariana va a vivir 7 años más encarcelado, ¿okay? Y él va a morir en la cárcel, ¿okay?, por la escritura de eso, no por la propuesta del tiranicidio, ¿no?, sino por haber dicho que los reyes eran los que devaluaban la moneda y los que ocasionaban la inflación, ¿okay? O sea, que uno puede Entonces, decir, una de las cosas interesantes, Juan de Mariana termina siendo la primera víctima política del manoseo intencionado de las finanzas públicas de un reino. Eso es verdad. Eso sí es verdad, ¿okay? Y bueno, lo que nos queda a nosotros de Mariana es eso, pues Mariana es un individuo sensacional, ¿okay? Yo tengo una admiración muy grande por Juan de Mariana, ¿okay? Igual que tu amigo, me sorprendo de que sea jesuita, ¿okay? Pero también aquí hay que aclarar una cosa, ¿no? Los últimos escolásticos de la Escuela de Salamanca son también jesuitas, ¿no? O sea, Suárez, ¿okay?, Luis de Molina son jesuitas, ¿no? Y escribieron cosas muy interesantes, ¿no? Y técnicamente Mariana es el último, ¿no? Mariana es el último de los escolásticos, ¿okay? Ya Mariana está cerrando el siglo XVIII y abriendo la entrada al siglo XX, al siglo XIX, cerrando el siglo XVII y abriendo la entrada, cerrando el XVIII y abriendo la entrada al XIX, ¿ok? Y deja su influencia, pues, o sea, es impresionante, ¿no? Además de eso, hay que contar una cosa adicional, ¿no? Mariana no solamente escribió sobre economía y sobre filosofía política, sino que Mariana escribe la primera historia de España, ¿okay? Es más, y la escribe desde el mundo antiguo,
¿okay? O sea que él se va a cuando España todavía era sujeto de la invasión de los cartagineses y de los romanos, ¿okay? hasta el reino ¿cómo se llama? De los reyes católicos. Pues ahí termina la historia de España que escribe Juan de Mariana, que es profundamente interesante, ¿okay? Es más, yo sigo insistiendo que nosotros deberíamos estudiar mucho la historia de España para entender cuáles fueron los errores que cometieron los españoles, que son los mismos errores que cometemos nosotros, ¿okay? Y que obviamente han impedido que Venezuela repunte, ¿okay? Es más, el pequeño repunte que nosotros tuvimos entre 1940 y 1973 fue dañado por políticas muy parecidas a las que los reyes españoles aplicaron en el siglo XVII y XVIII, por lo cual nosotros deberíamos estudiar eso. ¿Okay? Podemos hacer el inventario de cuáles fueron los 5 errores top. Fíjate, mira, bueno, mira, tan sencillo como esto. O sea, el primer error fue cuando en los gobiernos de la transición de Gómez hacia lo que tenemos hoy, que fueron López Contreras y Medina, se implantó una política de gasto intensivo en el gobierno, ¿okay? Gómez era muy austero, ¿okay? Eso es quizá lo único liberal que tenía Gómez, y si ellos hubiesen preservado esa austeridad gomecista, de repente nosotros no hubiésemos llegado tan lejos después en el experimentar, ¿cómo se llama? En el despliegue de gasto público, pues. ¿Okay? Ese es quizá el primer error, ¿no? El segundo gran error lo marca Pérez Jiménez, ¿no? O sea, Pérez Jiménez hizo una cosa muy buena, que fue ampliar la producción petrolera, porque él hizo muchas cosas. O sea, él abrió un marco de nuevas concesiones, se hicieron nuevas concesiones, y eso permitió multiplicar muchísimo la producción petrolera, lo cual fue bueno, pero al mismo tiempo cometió un error muy grave, ¿no? Que es el mismo error que se ha repetido persistentemente en los gobiernos también de la democracia. Pues. Él tuvo un boom petrolero, ¿okay? Que obviamente no fue causado por él, ¿okay? Sino que fue causado porque en su momento se bloqueó el canal de Suez y el precio del petróleo se disparó, y entonces él aplicó un plan de inversiones faraónicas, ¿okay? Y eso le complicó las finanzas públicas a Pérez Jiménez, y eso es quizá la razón del por qué Pérez Jiménez es derrocado en el año 58, porque cuando él ya no puede seguir gastando el dinero y está endeudado, entonces el pueblo se pone molesto y las Fuerzas Armadas deciden sacarlo del gobierno, pues. Entonces, este es quizá el segundo gran error, ¿no? El tercer gran error, ¿okay? Es el haber cambiado la Constitución en el año 61 y después suspender las garantías, y dejar suspendidas las garantías económicas y dejarlas suspendidas entre el año 61 y el año 1989, ¿no? Ese es quizá el tercer gran error, ¿okay? Eso fue garrafal, ¿okay? Es más, quizá es lo que más critico yo del gobierno de Betancourt, ¿okay? El cuarto error es la nacionalización del Banco Central de Venezuela. El Banco Central no era, aunque funcionaba como si fuese una oficina de gobierno, no era una oficina de gobierno. O sea, el Banco Central era una compañía anónima en la cual el capital estaba dividido entre una parte del gobierno, una parte el sector bancario y una parte el público. Y creo que uno de los errores más graves que se cometió fue el nacionalizar el Banco Central, y a partir de allí, ¿okay? ¿Quién lo nacionalizó? El gobierno de Pérez, que fue el que hizo eso, Carlos Andrés Pérez I, ¿okay? Okay. Carlos Andrés Pérez I. Bueno, es más, eso se hizo casi inmediatamente después de obtener los poderes especiales en el año de 1974, ¿no?
Entonces él nacionaliza el Banco Central y eso les abre a ellos la oportunidad de financiar el gasto público por la vía de la creación sin respaldo de dinero, ¿no? Y eso poco a poco fue complicando las cosas. El tipo de cambio fue insostenible, ¿okay? A 4.30, que era como estaba, y llegamos al Viernes Negro que ocurrió en el año 83. ¿Y usted cree, profesor, ¿Okay? que es viable privatizar el Banco Central y volver al esquema anterior? No, yo no estoy muy seguro de que eso sea posible, ¿no? Porque igual yo tampoco estoy muy convencido de lo que ayer dijo Arriaza, el canciller del gobierno de Maduro, de que esto, ¿cómo se llama? Que el dólar es un jueguito que lo van a dejar por 3 o 4 años y que después van a volver al bolívar, ¿no? Claro. Yo no veo viable el volver al bolívar, ¿okay? Tampoco. Por lo cual el Banco Central irremediablemente va a quedar como una oficina de realización de estadísticas, pues. O sea, más que y tal vez, bueno, por supuesto, en un ambiente de dolarización, ahí funcionaría la Cámara de Compensación, pues. O sea, la Cámara de Compensación en la cual los bancos hiciesen los depósitos de sus encajes y realizarían a la vez el mercado interbancario, pues. Pero yo creo que el esquema de dolarización es lo que va a prevalecer. Que yo creo que después de esos 3 o 4 años que le da Arriaza de plazo. Sí, la mala dólar. Noticia es que Arriaza cree que en 4 años él tiene jugada, ¿no? Esa es la mala noticia. La información de fondo es esa. Eso tampoco lo sabemos, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? La incertidumbre es la norma, pues, y ellos deberían saberlo mejor que nosotros, ¿no? Ok, ese es el tercer error. El cuarto error dijimos, ¿no? El quinto error para mí, ¿ok? Es el paquete de Pérez del año 89, ¿ok? ¿Por qué el cuarto error es el paquete de Pérez del 89? Porque ese error llevó a la gente a creer que eso es liberalismo, ¿ok? Y eso no es liberalismo, pues. Eso es quizá la máxima expresión de la socialdemocracia que muere, ¿okay? De ese deseo de un Estado que todavía controla los, ¿cómo se llama? Las voluntades y los derechos de la gente, ¿okay? Eso es lo que es lo que es el paquete de Pérez, pues la manifestación de que el Estado tiene que prevalecer. Yo creo que... De hecho, Miguel Rodríguez, a quien yo tuve la oportunidad de entrevistar hace más o menos un año, él decía que él era keynesiano, él no tiene ningún problema con keynesiano, y la propuesta es desde el Estado, él es desde el gobierno. O sea, yo llego al gobierno, pido el préstamo, hago esto, rescato aquello, y tenemos un grupo de venezolanos iluminados que puede acompañar, y no es que él vaya contra el mercado, ni mucho menos, ni estoy haciendo una parodia de Miguel Rodríguez, pero él mismo lo dijo, no, yo soy keynesiano, yo no tengo ningún problema en reconocer eso. Claro que lo es, ¿no? Y el desprecio por la es impresionante, ¿no? O sea, en todos ellos, ¿no? Y lo lamentable de esto es que más del 90% de nuestros economistas tienen más o menos la misma idea que tiene Miguel Rodríguez, y la idea de que se tiene que ir a los organismos internacionales a pedir un préstamo para solucionar un problema que tiene solución solamente en la reforma profunda del Estado y de su conformación. O sea, nosotros tenemos que reducir ese tamaño del Estado, nosotros tenemos que reducir los impuestos, nosotros tenemos que promocionar el ahorro, nosotros tenemos que promocionar la inversión. Eso es lo que hay que hacer, y eso significa no lo que dicen por ahí de la idea fisiocrática de la CFER, la CEPAC, y de que el gobierno no debe hacer nada. No, el gobierno debe hacer, pero debe hacer para cercenarse, ¿okay? O sea, tenemos que buscarnos un gobernante que esté dispuesto a mutilar el gobierno, ¿okay? Y hacer un harakiri de Estado, ¿okay? Siguiendo mucho las ideas de Mariana, ¿okay? En lo del tiranicidio, pues.
O sea, Sí, si nosotros seguimos... en España la gran discusión de Vox, y yo creo que tiene razón, es que ellos tienen que tener una monarquía con unas autonomías que se puedan financiar. No unas Claro, autonomías que son las históricas, tal vez, pero no unas autonomías absolutamente artificiales que no hay forma después de que tengan vida económica propia. Entonces en Venezuela claro, tenemos cada día más estados, cada día más municipios, hay municipios de comiquita y hay estados que son de comiquita. Y yo creo que el tema no es la descentralización por la descentralización. Yo sí creo en que hay que diluir el poder, hay que castrar al Estado. claro, Descentralizar es un seguro contra la tiranía, pero hay que descentralizar con algún criterio. Y por claro. ejemplo, Vargas vive ¿de qué vive? ¿Puede vivir del turismo? Sí. ¿Va a seguir viviendo del aeropuerto y del puerto? Entonces no sirve. O sea, no nos sirve como una unidad descentralizada. ¿Hay algo que haga de los varguenses algo diferente a lo que era antes? No lo sé. Y no voy a adelantar opinión, y no voy a herir susceptibilidades. Pero eso es más importante que la estabilidad económica. Tenemos que pagar en inflación y en altos impuestos en los caprichos de la descentralización hecha en un mapa. Eso es lo que hay que preguntar. Bueno, fíjate, eso tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo yo antes. O sea, nosotros tenemos que estudiar nuestra historia, y estudiar nuestra historia no significa ver qué pasó de la independencia para acá, sino qué pasó de antes de la independencia, pues. ¿Cómo éramos nosotros? ¿Ok? Porque así como ocurre cuando a uno se